en el módulo 7, es la segunda parte, ¿sí? sobre discapacidad. En el día de hoy tenemos invitados especiales, compañeros de aquí de la provincia, de un ministerio vecino, así que bueno, les agradecemos la posibilidad de acompañarnos, de participar. Le agradecemos a la subsecretaria de Discapacidad, Andrea Humansor, también a la directora provincial de Accesibilidad e Inclusión, Silvia Quiroga, con quien nos hemos estado comunicando para que pudieran participar aquí los compañeros de este encuentro. Así que bueno, les agradecemos y les comentamos que hoy van a estar acompañándonos Lautaro Aguilar, Sebastián Erlán, está Daniela Martínez, ¿sí? Y Lisette Damia. Así que bueno, chicos, los escuchamos. Muchas gracias por participar. Gracias, Majo. Antes que nada quería agradecer por la convocatoria en nombre de todo el equipo de la Subsecretaría de Discapacidad, y bueno, muy contentos de poder participar y compartir, repito, este espacio que deseamos que sea súper productivo y muy nutritivo. Tenemos mucho por aportar, no sé si nos va a dar el tiempo, vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles y después quedamos abiertos a consultas. Estoy acompañada por mis compañeros que ya Majo los presentó, quien van a disertar después de mí, así que bueno, arranco, así no tenemos más dilaciones, ¿sí les parece? Vamos a compartir el Power. Ahí. ¿Ahí lo ven bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, nada, vamos con la segunda a esta diapositiva. Antes que nada, es interesante y bueno, consideramos muy importante hablar, antes de la subsecretaría, hablar de por qué se creó el Ministerio de Ciudadanía. Nosotros formamos parte del Ministerio de Ciudadanía y de ahí la importancia de la explicación. Como sabrán, el Ministerio de Ciudadanía no tiene antecedentes dentro de la provincia, de lo que es el país. Es la única provincia que tiene un ministerio que se denomina de Ciudadanía y que tiene una mirada absolutamente de derechos humanos. Este ministerio se crea para llevar gestión de gobierno a la sociedad, creando espacios como como el de la Subsecretaría de Discapacidad, y herramientas que lo que buscan es optimizar los vínculos a partir de la escucha, a partir de la observación, del estar con el otro, con la otra, y de ahí tratar de resolver los problemas sociales, ¿sí? En este caso, la SUBSE específicamente tiene competencia en materia de discapacidad, es la autoridad con mayor o el mayor rango de competencia en la ley 1074, que es la ley de prestaciones integrales, el sistema de prestaciones integrales, que es vendría a ser similar a la que uno conoce como la ley 22431 de Nación. Una ley vieja, la nuestra también, que no ha tenido muchas modificaciones, se está trabajando en una modificación de esa ley, pero a pesar de eso es una ley bastante completa. Después vamos a hablar un poquito de eso. Después de, bueno, esta mirada de derechos humanos nos empapa también a la subsecretaría de discapacidad, y de hecho nosotros tenemos como eje normativo principal la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es antojadizo, sino que es un documento súper moderno, diría de los más actuales, que fue aprobado en 2008 por la ley 26.378 por Argentina, y que después adquirió rango constitucional a partir de la ley 27.044 en el año 2014. Consecuentemente, esta convención nos enmarca en una obligación. Cuando los países firman un convenio internacional y lo hacen parte en el mismo rango que la Constitución, en la misma ubicación que la Constitución, nos combina a todos a dar cumplimiento con eso, ¿no? Y no tenemos una norma superior a eso, esa es el tope, el techo, ¿sí? Esta convención tiene la característica de basarse sobre el paradigma social de la discapacidad. ¿Y qué es el paradigma social de la discapacidad? Primero, en contraposición al paradigma médico asistencialista o médico rehabilitador que siempre existió desde la mirada de la discapacidad, ¿sí? Este paradigma anterior, que es un conjunto de creencias, un conjunto de experiencias y forma parte de la historia, eso es un paradigma,
y que en realidad no es que se tira abajo ese paradigma, sino que se deconstruye, se vuelve a transitar y con una idea mucho más moderna, que es la del paradigma social, miraba la discapacidad y enfocaba en la persona, ¿sí? En cambio, este paradigma específicamente determina que la persona es sujeto de derechos, y es tan fuerte esto de ser sujeto de derechos que lo marca en su artículo 12 inclusive, donde dice que los estados están combinados a proporcionar las herramientas y los ajustes para que se pueda dar cumplimiento a esta capacidad jurídica. Al punto tal que la reforma del Código Civil, en 2015, ya también incorporó esa mirada de derechos hacia la discapacidad. Entonces, decía, no se enfoca el paradigma social en el sujeto, sino que lo empodera, sino que se enfoca en las barreras. Es decir, la discapacidad se genera en la interacción con la sociedad, en la interacción con las barreras de la afuera, ¿sí? ¿A qué llamamos barreras? ¿O cuándo nos topamos con una barrera? Barrera existe cuando la normativa está totalmente desajustada. Son normativas referentes a discapacidad vetusta de muchos años atrás, con esa mirada desde el asistencialismo, desde la salud, ¿sí? Desde el victimismo y desde no considerarlos como iguales, desde la falta si se quiere, de respeto en algún sentido, por su realidad inherente, ¿sí? Y esa es una de las barreras. Inclusive las buenas leyes, como decía recién, la 1624, también, si bien es vieja, la otra barrera es que no se cumple, es decir, el acceso a los derechos se ve truncado en muchísimos casos, ¿sí? El acceso a la salud, el acceso al transporte, y no hablo de accesibilidad, sino de acceso a los derechos básicos, derechos sociales y derechos políticos. Además, otra barrera es la accesibilidad. La accesibilidad que impide que las personas puedan participar, porque está totalmente vinculado con la participación, hablo de las personas con discapacidad, de todo ámbito de la vida, ¿no? Otra de las barreras es por el tema de la participación, es la falta de participación, en la toma de decisiones puntualmente. Cuando se toman decisiones en donde se manejan derechos que se relacionan con las personas con discapacidad, muchas veces se legisla y no se consulta. Eso también es una barrera. Ni que hablar de la mirada negativa, desde el prejuicio, desde los estigmas que no favorecen a la inclusión de la persona con discapacidad en la sociedad. ¿Cómo se soluciona? Yo decía, la convención nos compromete a todos, y es así. Se soluciona a partir de la acción social, es decir, de la acción social que marca tanto a la parte gubernamental como a la sociedad propiamente dicha, y nos abraza en la responsabilidad colectiva de dar cumplimiento con estas normativas. Y obviamente con la eliminación de las barreras, si no hay barreras no habría discapacidad. Bueno, continuamos a ver cómo es el tema de la metodología de trabajo, cómo trabajamos desde la Subsecretaría de Discapacidad. Nosotros trabajamos en forma transversal con las diferentes áreas del gobierno provincial, centralizado y descentralizado, con el desarrollo social, por ejemplo, con salud, con tanto nación y provincia, ¿no? Con PAMI, con instituto, trabajamos con ANSES, ¿sí? Con también los centros de salud, bueno, en fin, hospitales en algún caso, que los chicos se tengan que conectar, no es que trabajamos directamente, pero sí en forma indirecta. Eso es el trabajo transversal, con los municipios también del interior de la provincia, eso es trabajo transversal. Y además es un trabajo intersectorial. ¿Qué significa? Sector público y sector privado, pero también trabajamos profundamente con las personas con discapacidad y trabajamos con sus familias como núcleo fundamental y primario, y que ayuda al desarrollo de la persona con discapacidad, eso textual lo que dice la convención. También trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil como brazo fundamental también del Estado, en principio porque ellos tienen una cercanía con esto de las personas con discapacidad, y por otro lado también aprendemos muchísimo, nos nutrimos de su trabajo, así que fundamental para nosotros el trabajo con las OSC. Y trabajamos, además, desde la territorialidad. No se puede trabajar
políticas públicas si no se aplican toda la extensión del territorio, con todo lo que ello conlleva. Cada región y cada microrregión es única. Nosotros tenemos una provincia súper diversa, una provincia con una geografía muy rica, con un clima diferente, con cultura diferente. Entonces es importante pensar políticas para todo el territorio de la provincia y no solamente para Neuquén capital. Y desde el empoderamiento ¿hacia quién? Hacia las personas con discapacidad. ¿Cómo se las empodera? Primero reconociendo su realidad inherente, el respeto y la igualdad de oportunidades. ¿Cómo se las empodera? A través de la escucha, a través de la participación, logrando participar, ¿no? Y allanando sus barreras, y con que las personas con discapacidad también conozcan de sus derechos, porque quien conoce sus derechos es muy factible que después los pueda aplicar desde ese empoderamiento. Bueno, a partir de ahí vamos a hablar de un propósito general solamente y vamos a hablar de las áreas de trabajo. Perdón, ¿se escucha bien, verdad? Bien. Sí. ¿Cuál es nuestro propósito? El preámbulo de la convención y también el artículo primero, que se denomina propósito, determina que el propósito, y nos enmarca en este propósito de promover, proteger y asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente y sin discriminación sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y a eso vamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para aplicar este objetivo primario y muchísimos objetivos más que surgen a partir de este objetivo primario? A través de la forma de trabajo. En realidad la forma de trabajo está discriminada, ustedes las van a ver ahí, pero están interrelacionadas, es decir, no se puede concebir participación sin concientización y sensibilización, ni tampoco accesibilidad sin acceso, sin concientización y sin participación. Es decir, también dentro de la SUBSE trabajamos conectados, interrelacionados, todo va de la mano, pero por una cuestión logística y práctica, y en base a puntuales artículos que consideramos como ejes fundamentales, se han dividido así las áreas de trabajo. Vamos a empezar con juntas, que yo no voy a hablar mucho porque va a hablar más Daniela, pero las juntas también es una característica importante que estén dentro del marco de la SUBSE de discapacidad. En esto de la competencia, que nosotros estamos marcados de la ley orgánica de ministerios, pero más allá de eso, la impronta desde esta mirada social de la discapacidad y tener las juntas acá no es poca cosa. Es importante para nosotros, repito, que las juntas se desarrollen en este contexto de una mirada diferente. Las juntas lo que hacen es certificar discapacidad y otorgar, en caso de sí o que se ocurriese, el CUD. Digo, no me explayo mucho porque lo va a hablar Daniela, pero sí, bueno, fue creada por un decreto 1193, reglamentaria de la ley 24.901, que es la ley de prestaciones básicas, a diferencia de la 1634, que es de protecciones integral, hay una diferencia, ¿no? Porque una abarca en forma íntegra transporte, la primera, la 1634, transporte, educación, accesibilidad, prestaciones básicas, y en cambio la 24.901 es una ley que se relaciona más con las prestaciones de salud, más que nada. Ahí va a encontrar palabritas mágicas como obra social, etcétera, ¿no? Prestaciones al 100, plan médico obligatorio, ¿sí? Esa es 24.901. Después tenemos el equipo facilitador que articula excelentemente con la Junta, y bueno, en este caso es un equipo interdisciplinario, tampoco voy a desarrollar mucho porque va a hablar mi compañero Sebastián al respecto, pero lo que dice solamente para poder dar una somera idea, el equipo facilitador, como bien dice su palabra, lo que hace es facilitar. Nosotros somos facilitadores y no somos barreras. Consecuentemente, lo que buscamos es facilitar que ante una barrera se pueda soslayar, se pueda eliminar, entonces en eso acompañamos a la persona con discapacidad. Después hablamos de las áreas de participación, la participación democrática, que es un área que trabaja muchísimo con la organización de la sociedad civil, lo que busca es la participación en todos los niveles de la vida. Si cuando uno habla de participación se piensa que es participación política en cuanto al voto, en cuanto no, es muchísimo más participación, enmarca la posibilidad de compartir, ir a la plaza, participar de un espacio, de poder tener independencia en eso, y autonomía, y de sentirme
incluido dentro de ese grupo como un par, como un igual, ¿sí? Entonces decía que hoy actualmente trabajan con 47 organizaciones, trabajamos con 47 organizaciones de la sociedad civil de toda la provincia y comunidades organizadas. Se trabaja a través de programas y se trabaja mucho con el sentir. Entonces los programas se crean a partir de este vínculo que se realiza con las organizaciones y obviamente con las personas con discapacidad y con sus familiares, no solo la familia nuclear, es decir, los padres, sino extensiva, ir a los hermanos, por ejemplo, y desde allí tenemos programas muy interesantes que, por ejemplo, en esta época de pandemia, se tuvieron en cuenta la situación de soledad o también se trató la discriminación en otros programas, todos vigentes, algunos se generan y se desarrollan en épocas estivales, por ejemplo, y otros durante el año. Después tenemos el área de concientización y sensibilización, dos palabras que parecen parecidas pero que no lo son, en donde en realidad lo que se busca es cambiar la mirada. El área de concientización y sensibilización es un área que atrapa, si se quiere, todo lo que es las redes sociales, desde la información, el derecho de información lo tenemos todos, y también obviamente la persona con discapacidad. Entonces, obviamente que tiene que ser información accesible, por eso digo que están interrelacionadas las áreas, y tenemos la mirada desde la convención, esta mirada social, entender también, se trabaja sobre los conceptos del cambio de la terminología, en vez de comúnmente se llamaba anteriormente en forma estigmatizante y hasta ofensiva, discapacitados y demás, hablamos de personas con discapacidad, pero más que nada nosotros decidimos llamar a las personas por su nombre, ¿no? Si tenemos que referirnos, las llamamos por su nombre. Y bueno, decía, sensibilización lo mismo, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con dejar de mirar a la discapacidad y a las personas con discapacidad de una forma aniñada, ¿no? Y hasta graciosa y condescendiente, sino tratarlos como igual, como son, ¿sí? Obvio, está dentro de lo que es el artículo 8 de la Convención, concientización y sensibilización, y se han encargado en estos tiempos de pandemia de, bueno, hacer toda esta tarea vía Zoom, pero si no, tienen espacios en la vía pública, se concientiza y se sensibiliza en espacios como policía, en los registros civiles, también digo, en las redes hay una radio que se llama La Redonda, etc. Ahora vamos a accesibilidad e inclusión plena. En este caso va a hablar Lautaro, así que tampoco voy a desarrollar mucho sobre el tema, solamente para dar un panorama de esa área. Voy a tocar solamente inclusión, es decir, accesibilidad uno puede entender a qué se refiere, es accesibilidad a todas las posibilidades de la vida, y no solamente a lo urbanístico o a lo edilicio, ¿no? Tiene que ver con muchas más cosas que eso, repito, lo voy a dejar a Lautaro que desarrolle, pero en esa área se encuentra inclusión laboral, es una temática que es fuerte, que ha sido uno de los ejes de los últimos tiempos y que se apostó fuertemente desde la subsecretaría y tiene una dirección que se encarga de abordar la temática. En el caso de discapacidad hoy, de la Dirección de Inclusión Laboral, tenemos una base de datos con todos los registros de personas con discapacidad que han presentado su currículum, y servimos por un lado de facilitadores o intermediarios entre los organismos que desean contratar personas con discapacidad, de orden tanto público como privado, como también de acompañar a la persona cuando va a ingresar o cuando tiene esa posibilidad de ingresar a un trabajo, desde lo psicológico, desde la preparación de los ajustes razonables. También se pueden dar capacitaciones o se puede ayudar y asesorar con respecto a todos los ajustes que tienen que tener los lugares de trabajo. Como saben, es el 4% del ingreso obligatorio para los 3 poderes del Estado, es decir, no solamente para el Ejecutivo y no solamente para la provincia, es una normativa que nos compete todo el Estado, somos todos, ¿sí? Entonces lo importante acá es decir que hace 4 años desde que la SUCE se creó, se lograron 71 ingresos, también el Poder Judicial ha realizado ingresos,
y en el último año hubo 23. Se han ingresado tanto en lo público como lo privado, tanto en Neuquén Capital como también en el interior. Hace poquito ingresó alguien al hospital de Las Lajas, hace un mes más o menos, fue la última noticia de ingreso. Cambiamos, voy muy rápido, yo porque no quiero quitarle espacio a mis compañeros. Bueno. Venís bien, venís muy bien. Bueno, listo. Vamos acá entonces a hablar un poquitito, no me voy a explayar mucho porque yo sé que lo normativo es por ahí bastante tedioso y es bastante técnico además, pero para que se den cuenta cómo es el eje, pues yo puse marco normativo jerárquico, de viabilidad y de intención a la hora de aplicar las normativas. Como decía hoy, nuestro marco normativo por excelencia, si se quiere, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya dije cuándo se incorporó, tiene rango constitucional a partir del artículo 75, inciso 22, es decir, que la Constitución y la Convención, más allá que alguna doctrina se pueda llegar a pelear hoy, tienen el mismo valor. ¿Sí? Por eso que nos combina a todos a darle cumplimientos y a todas, ¿sí? Y por tanto también la Constitución de la provincia. Más que nada, primero la Constitución de la provincia, cada provincia dentro de lo que es la independencia y el federalismo puede dictar sus propias constituciones, pero no se pueden alejar de lo que dice el marco normativo fundamental, que es la nacional. La nuestra está a la altura y tiene un artículo dedicado, que es el artículo 50, está dedicado a la discapacidad con una mirada social, y con esto también de realizar estos ajustes, la posibilidad de la igualdad sin discriminación, la igualdad de oportunidades, el acceso o la inclusión en todos los niveles de la vida. Así que, bueno, después nosotros en orden jerárquico tenemos la ley 22431 de Nación y la 1634 nuestra, que es del 85, una ley viejita. La 22431 es más vieja, pero ha tenido en este transcurso de los tiempos mayores modificaciones. Está más actualizada en terminología, y de hecho ahí figura el CUD, es decir, el concepto de lo que es el CUD. Ambas leyes, decía hoy que es un sistema de prestación integral porque abarcan, además de las prestaciones básicas, el transporte, la accesibilidad, el derecho a la educación, etc. Después puse ahí, no están en orden, yo soy bastante desestructurada para muchas cosas, a pesar que soy abogada, y que eso me condena en algún punto. Bueno, nada, puse las leyes para darles también, no es que son todas, son muchas más, y hoy en épocas de emergencia además tenemos muchísimos decretos, tanto del orden nacional, DNU, decreto de necesidad de urgencia, como en el orden provincial, más las resoluciones, que si bien no tienen la profundidad, porque están hechos para un tiempo determinado, que es el estado de emergencia, por ley 3230 de emergencia, por lo menos en la provincia, nada, tenemos algunas limitaciones respecto de esa nueva normativa del Ejecutivo. Ahí puse leyes fundamentales, y ahora voy a explicar un poquito del Consejo Provincial de Discapacidad, como la 3157, que es una ley de 2018, y después tenemos la 24901, que es la de prestaciones básicas, también es muy conocida, dentro de todas las leyes, creo que la 24901 es una de las que más se nombran, por la temática inclusive. Después tenemos la ley 27269, que es la ley que habla del deber de informar, que es también muy nueva, de 2016, tiene pocos artículos, y que determina que una vez que uno adquiere ese certificado de discapacidad, tenemos la obligación de informarle sobre los derechos que dispara ese certificado. La de accesibilidad universal, ahí tenemos 3 de accesibilidad, si quiere, accesibilidad universal, servicio de comunicación audiovisual es de accesibilidad, y accesibilidad de información en páginas web es de accesibilidad. Y después tenemos el acceso a la vivienda, que como saben es del 6% a viviendas accesibles, valga la redundancia, y también de turismo accesible. Puse algunas, repito, solo para tener como eje, por si algún día la necesitan consultar. Vamos a esto, y ya por lo menos termino y llego y espacio a mis compañeros. Decía hoy, el Consejo Provincial de Discapacidad, comúnmente llamado COPRODIS, se crea por ley 3157 del año 18, un logro de la provincia, importantísimo es el COPRODIS,
y para los que no conocen, vamos a brindar información, y para los que lo conocen, saben lo importante que es el COPRODIS para todo lo que todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas en esto de la territorialidad, regiones y microrregiones. Digo, ¿qué es el COPRODIS? En realidad es un órgano consultivo y de asesoramiento, que se encarga de, por ejemplo, diseñar, como dije ahí, asesorar, promover, concertar todo lo referente a políticas públicas desde la mirada del paradigma social o desde la convención, si se quiere, que para mí prácticamente es lo mismo, aunque los paradigmas cambian constantemente, y con esto de regar lo que se siembra, ¿no? Regar en el territorio de la provincia todo lo referente a las políticas públicas en materia de discapacidad. El objetivo tiene muchos, si ustedes en la ley tienen varios, pero para que se den cuenta es un espacio de encuentro, es un espacio de encuentro donde confluyen representantes, como dice el cuadrito, de los organismos gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil. También está abierto a la comunidad, concurren personas con discapacidad y familias de las personas con discapacidad. Y tiene como objetivo, decía, esto de interactuar, que puedan los organismos de la sociedad civil o los representantes de los organismos de la sociedad civil con los gubernamentales interactuar y nutrirse para generar este espacio de igualdad y que tenga todo un mismo eje, potenciar también a los representantes, darles herramientas, también se invita a distintas autoridades o personas que puedan generar capacitaciones. Está compuesto puntualmente alrededor de 28 representantes de 28 localidades de la provincia. Hay un total entre titulares y suplentes quizá de más o menos 52 representantes. Los miembros permanentes son la presidencia, que en este caso está a cargo de nuestra subsecretaria como máxima autoridad, y tiene también una secretaria ejecutiva, el comité ejecutivo, que en este caso se representa por zonas. Ahora voy a explicar eso lo de las zonas para que se entienda, y 2 representantes titulares y suplentes por las localidades con la autorización de su intendente, y 2 representantes por las organizaciones de la sociedad civil o las asociaciones de fomento. Decía, en este caso lo que se hace en el COPRODIS, más allá de lo que se elabora en todo lo que es asesoramiento, promoción, coordinación, concertación de políticas públicas, y empoderamiento, interacción y articulación, lo que se busca es traer las realidades de las microrregiones y empaparnos de eso para poder lograr políticas justas, políticas públicas justas, equilibradas y igualitarias. Y en este caso decía, está dividido en 4 regiones, nosotros dividimos en 4 regiones, zona centro, zona norte, zona sur y confluencia. Esas 4 regiones, 2 representantes por cada región, son los que conforman el comité ejecutivo. Y la asamblea, que es el otro de los órganos, es el órgano soberano en donde se hacen los debates, el asesoramiento, la promoción de derechos. ¿Sí? Hasta el día de la fecha se realizaron 14 COPRODIS, se hacen 4 por año, se elige en una de las asambleas, se determina cuáles van a ser las localidades anfitrionas o sedes, una por cada región de estas que comenté. El último COPRODIS se realizó hace poquito, hace un par de meses. Esta oportunidad, y por el tema de la cuarentena, se ha realizado en forma virtual vía plataforma Zoom, y fue muy provechoso también. No fue tan extenso, porque generalmente dura 2 días el COPRODIS, pero en este caso fue toda una jornada, igualmente de provechoso, creo, para todos y para todas. Y con esto creo que termino. Todo lo que tenía por aportar, es mucho más lo que se hace en la SUBSE, los chicos van a complementar un poco, pero en realidad es un trabajo muy intenso, se trabaja no solamente desde el conocimiento y desde el compromiso, sino con mucho corazón. Así que también agradezco a la SUBSE de Discapacidad por haberme permitido poder expresar todo lo poquito en este tiempo que puedo expresar respecto de todo lo mucho que se hace en la SUBSE de Discapacidad. Así que le doy paso a mis compañeros.
creo que ahora seguía Dani. Antes que eso, voy a poner, voy a poner una filmina que tiene que ver con lo que nosotros recabamos de información respecto de las personas con discapacidad con CUD, para que se vea lo que tenemos, bueno, al 8 del 6, por tipo de discapacidad tenemos más información. La verdad que quise poner una filmina respecto de todas las localidades que tenemos esa información de discapacidad por rango etario, también por sexo y por tipos de discapacidad en todo el interior, pero es enorme y la verdad que no entraba pero bueno, la tenemos a disposición, ¿sí? Hoy tenemos 21.259 personas con discapacidad con CUD en la provincia, y ahí tienen los porcentajes de discapacidad. Actualmente la motora es la que tiene mayor porcentaje, ¿sí? Le doy paso entonces a Daniela, y cierro mi micrófono, y paso su filmina, ¿sí? Gracias a todos y a todas. Gracias, Lisette. Bueno. Perdón. ¿Se me escucha bien? Sí, Dani, se escucha bárbaro. Perfecto, bueno. Gracias por darnos el espacio. Bienvenidos a todos y a todas. Yo soy Daniela Martínez. Soy psicóloga de las Juntas Evaluadoras de la Subsecretaría de Discapacidad, así que es uno de los sectores de los que habló Lisette. Voy a ampliar un poco lo que tiene que ver con, bueno, el proceso específico del equipo que estamos trabajando en la Junta en este momento, articulado con, bueno, los conceptos que ya empezó a desplegar Lisette, que tienen que ver con cómo concebimos la discapacidad, ¿no? Que es algo que bueno, que sé que se viene trabajando, que también ha tocado algo Ricardo Iglesias, que han podido escuchar desde diferentes perspectivas. Yo soy parte del equipo de juntas evaluadoras. Este equipo consta de 9 profesionales, es decir, 3 juntas evaluadoras, para la emisión de los certificados únicos de discapacidad de acuerdo a las leyes que ya nombró Lisette y explicó Lisette, sobre todo la 1634, que es provincial, 22431 y 24901. Cuando hablo de juntas evaluadoras me refiero a que cada junta está compuesta por 3 profesionales. En general es un médico o médica, psicólogo o psicóloga y trabajador social o trabajadora social. Pueden ser otros profesionales con matrícula, como por ejemplo psicólogos o kinesiólogos o terapistas ocupacionales. Pero esta disposición de la Junta es la que tiene que ver con las leyes del Certificado Único de Discapacidad que dicta la Agencia Nacional de Discapacidad, y es a nivel nacional, ¿sí? En todo el país. ¿Por qué tenemos estas 3 disciplinas? Porque es lo necesario para dar una e integral a lo que tiene que ver con la certificación de discapacidad y el concepto de discapacidad, ¿sí? ¿Cuál es la labor de esta junta interdisciplinaria? La labor es la de ponderar la documentación que nos entregan las personas interesadas en realizar este trámite, o sea, en acreditar una discapacidad, y realizar entrevistas, en pos de que podamos armar un perfil de funcionamiento. Por eso es tan importante tener la visión de 3 disciplinas o 3 profesiones distintas que se articulan sin preponderancia de una sobre otra, ¿sí? Todas tenemos el mismo nivel de decisión y de discusión en cuanto a esto. La escuchábamos a Lisette que hablaba de accesibilidad y hablaba en cuanto a las barreras, ¿sí? Y un poco la labor de la Junta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué secuelas, en base o como consecuencia de determinadas condiciones de salud, hacen que un individuo se enfrente a determinadas barreras, ¿sí? Y estas barreras no solo tienen que ver con lo laboral, sino que tienen que ver con la vida cotidiana, con actitudes, con emociones, con prejuicios, con cuestiones de construcción, con un montón de aspectos que mucho tienen que ver con ciertas cuestiones que como sociedad no estamos preparados, ¿sí? Eso es a lo que llamamos barreras. Fíjense que dentro de las definiciones que venimos dando, dentro del trabajo que venimos haciendo, priorizamos el concepto de secuela y de barrera, ¿sí? Esto lo destaco porque es lo que nos habla de la discapacidad. No toda condición de salud, no toda enfermedad, no cualquier diagnóstico nos habla de una discapacidad, ¿sí? La discapacidad va a estar dada por
estas secuelas o consecuencias de las condiciones de salud en la interacción con las barreras que tiene un individuo singular en su historia particular de vida, ¿sí? Hablamos de la singularidad, que tiene que ver con los factores personales, ambientales, las estructuras afectadas, el funcionamiento de esa persona, la accesibilidad, la realización de actividades, cómo se involucran situaciones sociales y otros aspectos que la Junta va evaluando en el momento de ponderar y realizar las entrevistas. Es muy importante esto porque la discapacidad es un concepto dinámico. Cambia con el tiempo, cambia con los contextos, cambia con la singularidad, cambia en lo que es una persona en el acceso a las prestaciones en Neuquén Capital o en Las Ovejas, ¿sí? Cambia en la misma persona a los 5 años que a los 12 años que a los 20, ¿sí? Por eso nunca son permanentes ni de por vida los certificados ni los diagnósticos que otorgamos. Es clave poder hablar de un perfil de funcionamiento de las personas con discapacidad, ¿sí? Para certificar la discapacidad, la labor de las juntas se va a basar en un eje, digamos, una estructura que tiene que ver con clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, es la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Salud, la Clasificación Internacional de las Enfermedades y las normativas de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? Esas normativas son las que nos dan los criterios de evaluación y las líneas de corte para pensar cuándo existe una discapacidad y cuándo no en estos perfiles de funcionamiento, ¿sí? La labor de las juntas evaluadoras, de acuerdo a todos estos ejes que yo fui comentando, tiene que ver con la posibilidad de que a la persona que se presenta interesada en realizar este trámite, que es voluntario, se le pueda otorgar un dictamen. ¿A qué nos referimos con dictamen? La Junta Evaluadora, después de analizar la documentación presentada y después de hacer las entrevistas, puede definir otorgar el certificado único de discapacidad, no otorgarlo, o que no hay la información suficiente como para poder llegar a una decisión en cuanto a ese dictamen, ¿sí? En esto que yo les comento, dentro del procedimiento, toda persona tiene derecho a ser evaluada, pero como lo que evaluamos son secuelas que se instalan después de una condición de salud, tiene que haber transcurrido cierto tiempo, ¿sí? O ciertas condiciones como para poder evaluar esas secuelas. En ese sentido, una parte muy importante del procedimiento y que trabajamos en toda la provincia es el acceso para el asesoramiento a la red de referentes, ¿sí? Dentro de cada localidad hay referentes que van a funcionar en el asesoramiento a la persona en cuanto a su situación singular. Y no es lo mismo una persona con una condición de salud que otra con la misma condición de salud. Y van a tener que presentar documentación precisa y pertinente que quizás sea diferente. Por eso siempre el primer paso para iniciar el trámite del certificado único de discapacidad tiene que ver con de alguna manera conectarse con nosotros o con nuestros referentes y nuestras referentes para poder iniciar en este proceso, ¿sí? Esta primera conexión va a dar lugar al asesoramiento acerca de la documentación a presentar y luego se complementa con una entrevista. Ahora les voy a contar cómo estamos trabajando en época de pandemia, ¿sí? Esta entrevista va a dar lugar a un dictamen y en caso de otorgarse el certificado único de discapacidad, que es lo que les comentaba y la filmina que veíamos en cuanto a los porcentajes, primero y principal, con la articulación de la ley 24.901, esto da lugar a la cobertura del 100% de las prestaciones de salud de la condición que aparece en el certificado, ¿no? Exclusivamente. Una condición motora es exclusivamente de lo motor, ¿sí? Otros derechos tienen que ver con el transporte público gratuito en lo que es terrestre, el estacionamiento, las asignaciones y las exenciones municipales de acuerdo a los criterios de cada municipio o comisión de fomento, ¿sí? ¿A quién está dirigido este trámite? A cualquier persona que desee realizarlo, que en el momento cumpla con los requisitos de que esté establecida una secuela, ¿sí? El trámite es voluntario y gratuito. La documentación clínica, que es el eje que se tiene que presentar, puede realizarse tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, mientras sea por los especialistas que se requiere, no hay problema si es de público o de privado, y eso es lo necesario como para poder acceder
al trámite y a la evaluación. En este contexto de pandemia, nosotros seguimos trabajando con guardias mínimas, estamos en contacto y en reuniones con los referentes, como para ir viendo la situación de cada localidad. No estamos priorizando que la gente circule, que las personas circulen, por ende estamos haciendo atención virtual en los casos en que por primera vez hay una urgencia en la falta de cobertura, casos de, por ejemplo, personas electrodependientes que necesitan sí o sí lo que es el certificado único por primera vez, en internaciones domiciliarias, en donde por la necesidad de cobertura se necesita el certificado, y informamos, y también les comentamos a ustedes, que por resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, se prorrogan en este contexto por un año los vencimientos de todos los certificados únicos de discapacidad, justamente para evitar la circulación innecesaria de gente en este contexto de aislamiento y distanciamiento. Bueno, resumidas cuentas, eso es un poco la labor de las juntas evaluadoras. Si quieren doy lugar a que vayan contando el trabajo mis compañeros, y hacia el final si hay alguna pregunta las podemos ir respondiendo. Buenísimo. Entonces sigue, no sé si Lauti o Seba. Seba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, primero agradecer el espacio, está muy bueno, siempre celebro estos tipos de espacios que tienen que ver con el intercambio de información. Bueno, principalmente el equipo facilitador es un equipo interdisciplinario, que tenemos, bueno, psicólogos, trabajadores y abogados en la actualidad. Y bueno, el principal objetivo del asesorar, brindar información para que las personas con discapacidad y sus familias puedan acceder a sus derechos en igual de condiciones de los demás, que las demás personas. Entonces, si tenemos, si entendemos desde el paradigma social a la discapacidad como una persona con su condición de salud, o una persona con sus características, quizás a mí me gusta más hablarlo desde ahí, desde una persona con sus características, para no hacer énfasis quizás en el paradigma anterior, que es el paradigma médico. Entonces, persona con sus características, en el tránsito en su sociedad, cuando va a interactuar en su comunidad, se encuentra con ciertas barreras para acceder a sus derechos. Como por ejemplo, pueden haber 3 tipos de barreras. Una cuestión es una barrera física, cuando va una persona usuaria de silla de ruedas o con discapacidad motriz a actuar un mercado y se encuentra que para acceder no hay una rampa, o la rampa está, qué sé yo, está estacionado un vehículo. Esas son las barreras y uno no pueda ejercer sus derechos autónomamente. Eso siempre apuntando a la autonomía. Si no existieran estas barreras, no habría, digamos, ¿cómo sería? Si no existiesen estas barreras, sería acceder a sus derechos de forma autónoma. Entonces, entendemos que desde el equipo facilitador, las principales barreras son muchas veces la falta de información. Entonces, desde ese punto es que nosotros brindamos la información a las personas con discapacidad y sus familias para que puedan acceder a sus derechos. Por ejemplo, tenemos así, se abordan las situaciones, decimos situaciones por ahí para meternos más en el paradigma de lo social y corrernos un poco o hacer la diferencia con el país, en el sentido de que le decimos situaciones y no le decimos ni pacientes, ni casos, decimos situaciones, porque son situaciones que están atravesando, y cuando flanqueen o se pueda romper la barrera, va a ser una situación transitoria que atravesó
y ya cuando acceda a su derecho, ese es nuestro objetivo, que accedan a su derecho de forma autónoma, de la forma autónoma, lo más autónomo posible. Entonces se hacen entrevistas de manera presencial, de forma telefónica, también vamos a algunos domicilios cuando se requieren. Nosotros, para poder acceder a toda la provincia, también nos comunicamos con cada uno de los referentes de las áreas de discapacidad de cada uno de los municipios, o de acción social, o desarrollo humano. Según cada municipio les van poniendo de diferentes maneras. Entonces, así es que llegamos a cada una de las localidades de la provincia. Y estamos haciendo capacitaciones y fortalecimiento de referentes, le decimos, más que de capacitar, como si nosotros tuviésemos todo el conocimiento y lo tendríamos que brindar, o para, más bien fortalecemos las áreas para que en esa localidad circule la información, para que las personas con discapacidad accedan a sus derechos de forma lo más autónoma posible. Entonces, articulamos en diferentes formas de acceso al derecho, como es, bueno, articulamos para los certificados únicos de discapacidad, articulamos con las juntas, si es que hay alguna barrera en algún trámite, tratamos de flanquearlo, gestionamos desde salud, por ejemplo, si es que alguna persona no puede acceder a algún turno médico, articulamos ahí con alguna área de salud para ellas. Con respecto al derecho a la educación, también articulamos con Consejo de Educación, según como corresponda, ¿no? Según cada situación lo amerite, vemos de articular para romper esa barrera, para que la persona acceda a sus derechos de forma autónoma. Después tenemos el derecho a la vivienda, asesoramos en cómo pueden hacer para dar cumplimiento al cupo del 6% de viviendas accesibles para personas con discapacidad, cómo deben hacer el trámite, desde la articulación con RUPROVI, para que accedan al documento de RUPROVI, que es que no tienen una vivienda que es la vivienda única, que es una vivienda única. Entonces ahí sí se pueden sumar a alguna cooperativa. En Neuquén Capital hay varias cooperativas, en cada municipio, en el interior, quizás esta función la cumple cada municipio. Después, derecho a la seguridad social, ahí encontramos varias barreras, por ejemplo, el trámite de la pensión nacional no contributiva, que ahí hay cierta, digamos, confusión, hay muchas confusiones. Cuando se trata del material sensible, como lo digo yo, que por ahí es el dinero, cuando hay dinero de por medio y demás, se generan muchos inconvenientes, la gente se enoja, y por falta de información se enoja más, así que decimos que no existen pensiones por discapacidad, esto tiene que quedar claro, porque muchas personas dicen o creen que al acceder al certificado único de discapacidad, accederían a la pensión por discapacidad, y no existe, vuelvo a repetir, pensiones por discapacidad. Son pensiones nacionales no contributivas, y están destinados a 3 poblaciones: adultos mayores de 70 años, que no hayan hecho aportes contributivos, que estén en una situación de vulnerabilidad social, que no tengan ingresos estables o familiares que puedan solventarlos, o que estén obligados a proporcionar vestimenta, vivienda, alimentos, y que puedan hacerlo. Entonces, y después para madres de más de 7 hijos, y por la incapacidad laborativa. Y ahí es donde se genera la confusión, muchas veces, que creen que por tener discapacidad les accederían a esta pensión no contributiva. Muchas veces cuando en las juntas, porque también soy un poco parte de las juntas,
y de ahí es que hemos estado en interacción, bueno, con Daniela, con Majo, con María José, con Mariana Strack, que están acá en la reunión. Así que bueno, entonces sí, las barreras en la pensión no contributiva. Entonces piensan que por acceder al certificado único de discapacidad le accederían rápidamente, y son dos trámites diferentes, porque pensar que el acceder al certificado único de discapacidad, se piensa que la persona no tendría capacidad laborativa, y las personas con discapacidad sí tienen capacidad laborativa. Eso es lo que se genera. Entonces, nosotros brindamos esta forma diferente de hacer un trámite. Una cosa es el certificado único de discapacidad, y otra cosa es la pensión nacional no contributiva, y también tiene siglas para acceder a ello, que es el certificado médico oficial. Ahí también intervenimos respecto a la capacitación que tienen que tener los médicos de cada hospital y centro de salud para poder gestionar y poder hacer este trámite, que es el certificado. Y cubre exclusivamente por hospitales públicos, no privados, a diferencia del certificado único de discapacidad, que son siglas CUD, que las planillas para iniciar los trámites sí puede ser completado por médico privado, mientras esté completo la planilla y cumplan con los requisitos, puede ser de cualquier médico, sea público o privado. No así, repito, para la pensión nacional no contributiva, que tiene que estar encargado el médico tratante de poder completar el certificado médico oficial, certificado oficial, y esas son otras siglas CMO. Bueno, esa es un poco nuestra función, de poder brindar la información para que se flanqueen o se rompan las barreras, para que las personas con discapacidad y sus familias puedan acceder a sus derechos. Entonces, tenemos derecho al transporte, articulamos con la CNRT, le informamos a la persona, por ejemplo, dónde tiene que hacer sus reclamos, de qué forma, articulamos con el transporte municipal gratuito de la municipalidad, con SUBE, para que puedan tener la tarjeta SUBE sin costo, en lo que es el ejido municipal de acá de Neuquén. Después, con respecto al derecho al trabajo, articulamos con un área de inclusión laboral que está a cargo que está la compañera acá también, Lorena Albornoz, presente, y que hablaron de varias, del cumplimiento de la 1634, de la ley 1634, y el cupo de inclusión laboral. Después, el derecho a la cobertura social se refiere quizás en poder articular con diferentes organismos de desarrollo social para que accedan a programas económicos o programas de la asistencia directa, digamos. Es así que hemos articulado con atención especial, con nivel 1, para programas del interior, con adultos mayores, con Angélica Merino de pensiones, de la ley 809, al traspaso a la pensión nacional cuando corresponda. Así que bueno, eso es lo que nos dedicamos en el equipo facilitador, a que las personas con discapacidad y sus familias accedan a la información, no estén rebotando por acá, por allá en los organismos buscando la información, sino que sepan que está acá la información y que la brindamos para que puedan acceder de la mejor forma posible a sus derechos de forma autónoma. Así que bueno, ahí sería un poco, no sé si va a haber un espacio después para preguntas, así que dejo quizás a mi compañero, no sé si sigue Lautaro, o quién sigue, y quedo, bueno, a disposición. También el equipo facilitador no quería dejar
desde el 2016 que estamos, hemos ido confeccionando una guía de trámites. Una guía de trámites que está disponible para quien guste, y tiene que ver con los trámites que hacen las personas con discapacidad y su familia en toda la provincia. Que son trámites tanto provinciales como nacionales, como es el tema de la pensión nacional no contributiva. Ahí está toda la información, por si alguien gusta, está a disposición. No sé si quién sigue. Sebastián, lo que se sugirió en el chat es que, a pedido de ustedes, digamos, de acuerdo a lo que habíamos acordado, al final, cuando se terminen todas las exposiciones, se hacen las preguntas. Correcto. Buenísimo, entonces creo sigue Lauti. Acá estoy. Bueno, Sí, sí. Bueno, gracias, muchas gracias, qué nervios. Bueno, muchas gracias por dejarnos participar. Me había presentado al principio, mi nombre es Lautaro Aguilar, formo parte de la Dirección Provincial de Accesibilidad e Inclusión Plena a cargo de la directora provincial, que es Silvia Quiroga, que está presente hoy acá en la actividad. El equipo está formado por personas con discapacidad. Quiero aclarar esa parte por ahí que está buenísima, porque es algo de lo que apuntaron muchas personas en este arduo trabajo, digamos, que han velado por sus derechos y obligaciones también, por supuesto, que personas con discapacidad hoy estén presentes en la labor y más en materia de discapacidad. Así que, bueno, por ahí contar el objetivo general de la Dirección Provincial, que es promover y asegurar el libre acceso de las personas con discapacidad a todos los entornos, los bienes, los productos, los servicios, tanto públicos como privados, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, siempre, por supuesto, apuntando a la autonomía y a la independencia en la mayor medida posible, ¿no? Cuando hablamos de entornos, hablamos de todos los entornos en los que realizamos nuestras actividades cotidianas, como puede ser la vereda, la calle, la plaza, el hospital a donde vamos, el lugar a donde vamos a trabajar, el lugar en el que nos vamos a educar todos los días. Así que, bueno, se trata un poco de eso. Por ahí recalcar también que el trabajo de los compañeros y las compañeras se trata mucho de la accesibilidad a las necesidades primarias de todas las personas como un derecho, pero qué importante, ¿no?, que es trabajar en políticas públicas para acceder a ciertos espacios que garantizan nuestros derechos como personas con discapacidad. Trabajamos por ahí mucho en un cambio también de conceptos relacionados a la accesibilidad. Estos son por los lineamientos también que se bajan desde la Nación, ¿no?, de nuestra gran convención, nuestro documento que asegura nuestros derechos humanos. Así que estamos comenzando a realizar un gran trabajo con la Agencia Nacional de Discapacidad, que ya le vamos a comentar, a través del Plan Nacional de Discapacidad, que es un plan que hace participativa a toda la sociedad, al sector público, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general. Por eso creemos que la construcción de la accesibilidad es una responsabilidad de todas las personas, no solamente del Estado y de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez acá en este concepto que voy a mencionar, que es el que nosotros tratamos de hacer llegar a todos los lugares, que es el de accesibilidad universal, que es esa condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los productos, los bienes, los servicios, para ser comprensibles y utilizables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma posible.
nosotros ya no hablamos de accesibilidad para personas con discapacidad, sino hablamos de una accesibilidad universal, de un diseño universal, de poder pensar las cosas para todas las personas, no solamente para las personas con discapacidad, sino que hoy hay muchas personas que por lo general transitamos por tal vez por espacios, utilizamos servicios como por ejemplo, no sé, el servicio público, lo recreativo, lo cultural, que tal vez nuestros derechos son de alguna forma vulnerados porque no podemos acceder de distintas maneras, ¿entiende? Por esto es que hablamos también de accesibilidad física, actitudinal, comunicacional y a la información. Por ahí hacemos mención a lo físico, que es lo urbanístico, lo edilicio, que hablábamos de esto, los edificios, las plazas, las veredas, tal vez lo comunicacional también, que tiene mucho que ver con relacionado a la condición de la persona, tal vez una persona sorda, una persona ciega, una persona que se comunica de otra manera, pero en fin se comunica, que tal vez nosotros como sociedad hemos generado esta exclusión, por decirlo así. Nos parece muy importante también trabajar sobre la accesibilidad actitudinal, esto que hacemos mención por ahí de la concientización y la sensibilización. Realizamos muchas jornadas relacionadas a eso y bueno, estos cambios de paradigma, de poder llegar a pensar de una manera como sociedad que respete la diversidad humana y que genere cambios, y esos cambios sean a partir de uno mismo. Los programas por ahí que llevamos adelante en el área son los de realizar asesoramiento respecto a modificaciones edilicias, urbanísticas, de todo tipo, con el fin de que las personas con discapacidad podamos acceder de igual manera que lo hace cualquier otra persona. Así que por ahí mencionar eso, que después van a estar a disposición nuestros mails, nuestros teléfonos para cualquier situación que ustedes necesiten asesoramiento. Estamos trabajando mucho con el Colegio de Arquitectos del Neuquén en poder llevar a cada municipio esta perspectiva de accesibilidad que es diferente, y el poder trabajar con objetivos concretos que sean las modificaciones, tanto de normativas como esas normativas, poder llevarlas al territorio también. Por ejemplo, la modificación de espacios, la planificación de espacios. Estamos convencidos que la planificación es el camino correcto para no volver a equivocarnos. Sabemos que también Neuquén por nuestras condiciones geográficas, es una provincia que tal vez no es muy accesible, pero bueno, desde esta planificación podemos generar muchos cambios y estamos convencidos de eso. Así que próximamente vamos a estar haciendo llegar a todos los municipios esta propuesta de trabajo, que también viene en lineamientos con el Plan Nacional de Discapacidad, que otorga una guía de municipios accesibles, y desde ahí nos vamos basando en relación a eso. Después, con respecto a lo comunicacional y a lo informativo, tenemos programas de acceso a la información mediante asesoramiento también por estas leyes nacionales que nombró en un principio Lisset, que estas leyes por ahí aportan en ciertas páginas web a modificaciones en el acceso a la comunicación, a la información, y más ahora que importante, ¿no? Porque accedemos, todos nos comunicamos por teléfono, por computadora, realizamos todas nuestras actividades hoy en día, en estos momentos, las realizamos por nuestros sistemas tecnológicos. Así que imaginemos qué importante que puede ser hacer estas modificaciones y poder implementar todo el lineamiento referido a las ordenanzas o a las leyes que
que acompañen esta garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Por ahí quiero aclarar que nosotros desde la dirección por ahí realizamos intervenciones en muchos organismos públicos y privados porque nosotros creemos que las personas con discapacidad ya no tienen que ser vistas haciendo actividades recreativas en una organización solamente de la sociedad civil, o yendo a una escuela especial, como sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? O trabajando desde su casa también, que muchas veces es un hecho eso que ha ocurrido en la historia, sino que las personas con discapacidad debemos empezar a participar en todos los ámbitos de la vida con las personas sin discapacidad también. Por ahí está de más decirlo, pero bueno, esa es nuestra intención. Ver a las personas con discapacidad no siendo usuarias de los servicios, sino también interviniendo en lo laboral, en lo educativo, siendo docentes, trabajando, planificando un espacio también. Así que bueno, más o menos ese es nuestro trabajo y transmitir de esa manera muchos cambios que tienen que ver con una cuestión social y no ya posicionar sobre la persona también. No sé por ahí si se me olvida algo. A ver, ahí repaso algo. No, bueno, a través de estos programas es que queremos hacer llegar todos estos cambios de paradigmas y bueno, esperemos poder encontrarnos en muchas más actividades y bueno, muy contento de participar. Gracias a Silvia, muchas gracias Silvi por acompañarme y por darme este espacio. No sé si querés comentar algo, me gustaría que puedas hablar acá, que puedas presentarte. Silvi, ¿me escuchás? Sí, buen día a todos y a todas. Te diría que no, que ya estaba excelente. Lau, a todos y a todas, muchas gracias por el espacio. Bueno, si les parece, vamos a dar lugar a las preguntas. Vamos a ir leyendo en la medida que fueron surgiendo. En la exposición de Lisette surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede acceder al dato del censo que poseen por localidad en la subsecretaría? En realidad, este es un trámite que nosotros lo hacemos, tenemos competencia con la Agencia Nacional de Discapacidad, que recaba todos los datos de los CUD a nivel país, y bueno, ese dato lo tenemos que solicitar confundadamente, pues son datos personales también en algún punto, y en un tiempo determinado la agencia es la que nos proporciona la información. En ese caso, para quien desee tener ese dato, podría tener los contactos, ahí yo los puse, después de última los volvemos a recalcar para proporcionarlos. Es interesante saber no solamente la cantidad de personas con CUD dentro de cada región, localidad, sino también para planificar políticas públicas en relación a la accesibilidad y demás, también es muy interesante saber quiénes son, ¿no? Y tener contacto con ellos, en lo posible. No sé si está respondido, ¿sí? Bueno, en relación a la exposición de Daniela, surge la siguiente pregunta. Sería importante que nos compartan los requisitos, documentación, estudios, para acceder al CUD, de acuerdo al tipo de discapacidad y llegado el caso si poseen alguna clasificación sobre las patologías que corresponden a cada tipo de discapacidad, entendiendo que no todos tenemos formación médica. Perfecto. No es necesaria la formación médica, de hecho. Yo soy psicóloga y de todas formas otorgamos la documentación y podemos orientar.
Con Silvia Quiroga y con la parte de accesibilidad y el equipo de juntas venimos intentando construir una red de referentes, entendiendo que, bueno, hubo algunos referentes que del año pasado a este no están más, estamos en contacto y además estamos intentando construir juntas evaluadoras en el interior de la provincia, que es un trabajo que estamos empezando a hacer en las localidades del interior. Lo que yo sugiero es cada localidad tiene un referente, o hay alguna localidad cercana que tiene algún referente que está en contacto con nosotros y que, como dijo Seba, no hablamos de capacitar, pero ha estado en contacto para saber qué documentación entregar, cuáles son los requisitos de acuerdo a cada condición de salud, etcétera, etcétera. Si no es así, lo que yo sugiero es, como también dijo Lisette, estar en contacto con nosotros a los teléfonos, ahora les volvemos a poner, a los teléfonos o al mail, porque frente a cualquier duda, desde los teléfonos o el mail de Junta Evaluadora, vamos a poder dar, orientarlos de acuerdo a cada documentación, de acuerdo a dónde dirigirse por localidad, ¿sí? Eso lo vamos a ir haciendo, si ustedes nos van preguntando de forma singular, a los contactos que dio Lisette. No sé si quedó claro. Sí, justamente ahí consultaban cuáles eran los referentes de las localidades. Sí, ahí lo vi, por eso justo ahí están en contacto con nosotros. Los teléfonos tienen WhatsApp, tienen mensaje, al correo contestamos en el día, o sea que nos envían la consulta por localidad y la vamos contestando. Bueno, gracias Daniela. En la disertación de Sebastián surgió la pregunta que dice, ¿esa guía de trámites para personas con discapacidad está colgada online, digamos con algún link, o la comparten de manera particular con cada interesado? Bueno, creo que en algún momento es una guía la guía de trámites. Muchas veces tiene que estar, es dinámica, es muy dinámica porque muchas veces, por ejemplo, cambió la forma de ser el certificado médico oficial en papel, ahora digital, se va actualizando frecuentemente. Creo que el año pasado lo habían subido a la en el Facebook de la SUBSE de Discapacidad, pero cualquier persona que quiera acceder a ella está a disposición en la SUBSE y cada uno de los referentes de la localidad se la hemos repartido en los coprodis, en los encuentros, así que está disponible, digamos, a la comunidad. Bueno, y la última pregunta que surge hasta ahora en el chat es que si habrá alguna posibilidad de una capacitación para los que son referentes del CUD. En verdad, nosotros hemos ido construyendo con cada localidad quién va a ser referente, sobre todo para que no pase que las personas vayan de un lugar a otro con información encontrada, así que es lo que queremos evitar. En Andacollo está Sandra, que la estoy viendo ahí, y las capacitaciones para los que son referentes están, y además, si ustedes no son referentes y tienen alguna consulta, también se pueden contactar con nosotros y o los orientamos en cuanto a qué documentación pedir en cada situación singular, o los orientamos hacia el referente más cercano. Con eso no hay ningún problema en ir situación por situación, como para no tampoco aturdir con una cantidad increíble de información respecto a cada normativa, cada planilla, cada condición de salud, que es algo que nosotros hacemos muy automáticamente, pero es mucho. Bueno, ya estarían, ¿no? Las preguntas, sí. Ahí si quieren, chicos, pueden poner en el chat el número de teléfono de la SUBSE para los referentes y las referentas que quieran comunicarse, por si tienen estas dudas de documentación o a quién dirigirse. Así que bueno, en estos minutitos para ir cerrando, les agradecemos a todos los compañeros y las compañeras de ahí de la SUBSE de discapacidad por habernos acompañado, fueron muy claras y muy claros, así que muchas gracias. Por ahí sí veíamos que algunos se escucharon un poco cortado, a veces suele pasar, la disertación de hoy va a quedar grabada, ¿sí? La vamos a subir a la plataforma de Cumen, junto con material bibliográfico que nos han compartido, así que bueno, ahí pueden consultarlo o escribirnos al correo para poder acceder al material. Bueno, les recordamos que el martes que viene continuamos con el módulo que habíamos comenzado hace 3 semanas, si mal no recuerdo,
sobre la disertación del órgano de revisión de salud mental y adicciones, que está a cargo de María Eugenia Lizola y su equipo interdisciplinario. Así que los y las invitamos para que puedan acompañarnos y, bueno, y nutrirse de estos espacios que están pensados para el fortalecimiento de las intervenciones psicosociales para el personal idóneo y profesionales del Ministerio. Así es que bueno, ahí están anotados los teléfonos entonces, muchas gracias, de la Junta, Dirección Provincial de Accesibilidad, número del equipo facilitador. Así que bueno, muchas gracias por toda la información que nos han compartido y estaremos encontrándonos el martes que viene. Los saludo, muchas gracias.